Hemos estado predicando expositivamente a través del libro de Colosenses y hoy vamos a continuar otra vez con nuestra serie expositiva a este libro. Hermanos, Dios realmente transforma vidas a través de la predicación de su palabra. Somos una iglesia joven, solo tenemos un par de meses de haber sido plantada y también entre nosotros hay nuevos cristianos, nuevos creyentes y personas que recién se han unido a una iglesia. Y hermanos, he visto el crecimiento en algunos de ellos, algunos de una manera más rápida, otros de una manera más lenta. Y esto es gracias a la predicación fiel de las Escrituras. No es gracias a mi elocuencia, no es gracias a que yo pueda hablar bonito. De hecho, no puedo hablar bonito, no sé, muchas veces me confundo con mi lengua y mis palabras. O a veces mezclo palabras en inglés en mi mente y a veces se me es difícil sacarlas de mi boca. Así que no es por eso, no es porque somos sabios o que hemos recibido educación en el colegio, sino que es la predicación expositiva, es la predicación de la palabra de Dios que hace eso posible, que hace la transformación, el cambio en los corazones. Es la predicación de la palabra que nos lleva a odiar a nuestro pecado, que nos lleva a desear a predicar el evangelio a los perdidos, a nuestras familias. Es la predicación de la palabra que nos rompe y nos hace llorar y nos damos cuenta de que hay pecado en nuestras vidas que necesita ponerse a muerte. Así que estoy contento, hermanos, por lo que el Señor está haciendo entre nosotros a través de la predicación expositiva de su palabra. No estamos aquí para dar yo a conocer noticieros y contarles historias de mi vida, ni mucho menos contar chistes todo el tiempo, ¿no? Es bueno las risas, es bueno que nos riamos, pero no estamos acá, hermanos, para hacer obras de teatro o hacer un show de títeres. Estamos aquí para predicar versículo por versículo. Y ahí, hermanos, está la santificación de la iglesia. Así que me alegra mucho, hermanos, poder ver la transformación en los corazones de algunos de ustedes. Y sé que el Dios lo hará en todos nosotros con el tiempo. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Esta mañana vamos a exponer los versículos del 20 al 21. Desde que nos hemos plantado como iglesia hemos estado predicando a través de Colosenses. Capítulo 1, hemos aprendido bastante teología, bastante doctrina. El capítulo 2 lo mismo, y luego casi en la mitad del capítulo 2, Pablo nos empieza a hablar acerca de los errores que había en la iglesia en Colosas. Y luego en el capítulo 3, Pablo da la vuelta a la esquina, por así decirlo, cambia la moneda, da vuelta a la moneda, es decir, que ya no va de la teología, ya no continúa en la teología, en la doctrina, sino ahora pasa a la aplicación de la doctrina. Pasa a nosotros vivir una vida transformada, a obedecer los mandatos. Pasa de las declaraciones doctrinales a los imperativos de conducta se le llama esto. Nos encontramos en el capítulo 3. En el capítulo 3 hemos estado viendo cómo el Señor nos llama a vivir una vida cristocéntrica, a buscar las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Hemos visto cómo se ve el creyente cuando se viste de Jesucristo, ¿cierto? Es una persona mansa, es una persona paciente, una persona que perdona. Hemos visto cómo Dios nos llama también a ser una iglesia cristocéntrica. Y nos llama a que su palabra, a que la paz, y que todo lo que hagamos en el nombre de Cristo, o que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Cristo. Hemos visto hace 2 semanas la relación de las mujeres y los maridos, los deberes y las responsabilidades de ellos. Y el día de hoy nos encontramos en el versículo 20 y el 21, que nos habla acerca de la relación de padres e hijos. Este es el título de nuestro sermón de esta mañana, la relación de padres e hijos. Vamos a leer el versículo 20 y 21. La palabra inerrante de nuestro Señor dice así: Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Querida congregación, hoy más que nunca las iglesias necesitan predicar sobre el matrimonio, sobre la familia,
Porque en esta época y en esta cultura, lo que Satanás quiere hacer es destruir la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Destruyes la familia y destruyes la sociedad. Hoy en día, hermanos míos, nuestra cultura tiene ideas erróneas acerca de una familia o de un matrimonio. Estaba viendo ayer un video de una persona que estaba exponiendo acerca de la ideología de género. Y él mostraba de que había una mujer que se había casado con una estación de tren. Había un muro en esta estación de tren, y esto en California. Y era su esposo, se había casado con este muro. Y este hombre decía, y era una iglesia a la que él estaba hablando, le decía, si esto es verdad, si esto es un matrimonio, entonces ¿qué es nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio no significa absolutamente nada, porque hoy en día puedes casarte con un árbol, y hay una mujer que se casó con un árbol, un hombre que se casó con una imagen de anime, de los animes, esas imágenes, se casó con un anime, o un hombre se casó con su celular, y tenemos cosas así. Entonces esta sociedad, hermanos, tiene absolutamente todo trastornado, todo de pies a cabeza. Todo contrario a las Escrituras. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos predicar acerca de la familia. Ahora, antes de exponer estos dos versículos que hemos leído esta mañana, quiero hablar en forma de introducción acerca del concepto erróneo que nuestra sociedad tiene sobre padres e hijos. ¿Okay? Vamos a purgarnos, a limpiarnos de lo que esta sociedad ha puesto en nuestros corazones y nuestras mentes. Y muchas veces nosotros adoptamos esos pensamientos. A pesar de estar en la iglesia, tendemos a adoptar ideas erróneas. Así que quiero limpiarnos acerca de este entendimiento erróneo que este mundo tiene acerca de padres e hijos. Primeramente, hoy en día se dice que un niño puede crecer con dos madres o dos padres. Que no necesita una mamá y un papá, ¿cierto? Como Dios lo ha hecho. Ellos dicen puede crecer con dos mamás o dos papás. Y esto es contrario a las Escrituras, porque las Escrituras nos muestran que un niño necesita de un padre y una madre, y no solo las Escrituras, la naturaleza misma. Está escrito en nuestros corazones que todo niño necesita un padre y una madre. En Isaías 66:13 leemos esto, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Como a uno a quien consuela su madre, y esto es la naturaleza de la madre, ¿cierto? Consolar a los hijos. A veces los padres ven que sus hijos se cayeron y dicen, ya párate, macho fuerte, ¿cierto? Pero las madres vienen y los levantan y le dicen, mijito, ¿estás bien? Los hijos necesitan ese amor de las madres, ese cuidado de las madres. Pero también necesitan la mano dura del padre, la mente fría del padre. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestar atención para que ganéis entendimiento. El padre está ahí para iluminar la mente de los hijos y para ser fuerte con ellos, para decirle, hijo mío, escúchame, pon atención a mis palabras y vas a ganar entendimiento. Número 2, los hijos hoy en día son vistos por muchos padres como una carga, como una molestia. Y muchas veces esta es la razón por la que no tienen hijos, porque los ven como una carga pesada. ¿Por qué hay tantos abortos hoy en día? ¿Por qué la sociedad quiere que el aborto sea algo legal? Porque los hijos son una molestia. No puedo tener este hijo porque estoy estudiando en la universidad y va a ser una molestia. No puedo tener este hijo porque soy pobre y no tengo que darle. Y en realidad la razón es porque son una molestia para ellos. Porque hay tantos niños siendo descuidados por sus padres. Sin ir muy lejos, vas al Parque Pina y vas a ver niños de 5, 6 años vendiendo caramelos en las calles. Y quizás uno diga, pero hermano, es porque las familias no tienen. Y mayormente eso no es verdad. Los padres están en casa. Recuerdo que estábamos en un chaufa y comiendo con la familia. Y vino una niña así de 6 años pidiendo que le compremos sus caramelos. Y decía, ¿dónde están tus padres? Están en la casa. Y decía, ¿y qué haces acá sola? Están siendo descuidadas. Estos hijos son descuidados por sus padres porque son vistos como una carga. Y los mandan a la calle y les anda, entretente por ahí o anda, vende caramelos. Salmo 127, del 3 al 4. Escuchen lo que la Biblia dice acerca de los hijos, hermanos. Los hijos no son una molestia. He aquí, donde el Señor, escucha esto, donde el Señor, es decir, regalos del Señor son los hijos.
Nuestros hijos, hermanos, son un don de parte de Dios, un regalo. Y recompensa es el fruto del vientre. ¡Wow! Nuestros hijos son recompensa para nosotros. Como flechas, dice, en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que tiene su aljaba llena de flechas. Es decir, la aljaba es donde se ponían las flechas atrás. ¿No ven cuando han visto esas películas? Y sacan de acá de atrás y lanzan sus flechas. Eso es aljaba. Entonces dice, bienaventurado es el hombre que tiene muchos hijos, en otras palabras. Esto es lo que el salmista dice. Así que, hermanos, los hijos no son una molestia, son una bendición, son nuestra recompensa. Número 3. Mientras que para algunas personas los hijos son una carga, para otros son sus ídolos. Muchos ven a sus hijos como la satisfacción de sus vidas. Como que ahora sus vidas tienen propósito, tienen un sentido. Y la verdad, hermanos, es que solamente Dios satisface el alma del hombre, no los hijos. Número 4. Para nuestra sociedad, los hijos son los que mandan y los padres son los que obedecen. Esto es muy popular y lamentablemente eso sucede dentro de las iglesias. Recuerdo estando en una iglesia y ver un hijo golpeando a su madre, un niño de 5 años más o menos, diciéndole a su madre, no quiero, y le golpeaba. O muchas veces los padres dicen, hijito, ¿no quieres esta comida? No, mamá, no quiero esta comida. Vamos a traerte otra comidita. Y estamos haciendo un daño a nuestros hijos de esta forma, haciéndoles pensar de que ellos mandan y nosotros tenemos que servir a ellos. Pero las escrituras son claras, ¿cierto? Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo. Dios manda a los hijos a obedecer a los padres, no los padres a los hijos. Número 5, la sociedad nos muestra a los padres, y esto es muy triste, hermanos, nos muestra a los padres como los tontos e ignorantes que no saben nada, y a los hijos como los astutos e inteligentes. Las películas hoy en día muestran este aspecto, donde los padres no saben nada, ¿no? Son tontos, nosotros somos jóvenes y nosotros sabemos, ustedes no saben, estamos adelantados. Dibujos animados muestran esto. Los Simpsons, por ejemplo, el papá es un tonto, un bueno para nada, y el hijo es el inteligente, ¿cierto? Y esto, hermanos, está en muchas películas, en muchos dibujos animados. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos, según las escrituras, que es el padre el que enseña al hijo, no al revés. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Nuestros hijos nacen con necedad en su corazón. Y es el padre el que tiene que alejar esa necedad con la vara de la disciplina. Los hijos no enseñan a los padres. Los padres llaman a los hijos a aprender los caminos del Señor. Número 6. Esta sociedad detesta la palabra autoridad, ¿cierto? Inclusive en la relación de padres e hijos. Por eso hoy en día los padres son amigos de los hijos. Mi hijo es mi amigo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 5 años, pero es mi amigo, es mi pata. Hermanos, mi hijo tiene 4 años, va a cumplir 5. Él no es mi amigo. Él es mi hijo. ¿Ok? Si fuera mi amigo, esto significa que lo que yo digo, él lo puede aceptar o no. Pero yo soy su padre, yo le digo qué es lo que tiene que hacer. Él no es mi amigo. Quizás cuando ya tengas 50 años, él podría ser mi amigo. Pero inclusive ahí, él está llamado a honrar a su padre. Y un amigo no está llamado a hacer eso, ¿cierto? Número 7. Hoy en día es más importante la opinión del psicólogo en cuanto a la crianza de los hijos de lo que Dios enseña en su palabra. Por ejemplo, los psicólogos dicen, no puedes usar la vara. Y Dios dice en Proverbios, usa la vara. Y luego dice, el que no usa la vara odia a su hijo. Contrario a lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos dicen, tus hijos actúan así por falta de amor. Y quizás eso puede ser cierto. Pero Dios dice, la necedad está ligada a su corazón. Los psicólogos dicen, hagan lo que sus hijos les pidan. Mientras que Dios dice, instruye al niño en su camino. ¿Se dan cuenta lo torcido que está nuestra sociedad? Necesitamos limpiarnos, hermanos, de estos pensamientos. Y es lamentable que hoy en día muchas iglesias están influenciadas por este tipo de opinión. Muchos padres rehúsan utilizar la vara con sus hijos, porque dicen que esto es antiguo, que esto ya no se hace en nuestros tiempos. Pero sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña a hacerlo.
Y el que no lo hace, como mencioné, odia a sus hijos. Había visto una película hace 2 semanas, algo así, no recuerdo. Pero había una frase en esta película que dijo un hombre que me impresionó bastante. Él dijo esto. Él dijo, no quiero ser el producto de mi sociedad, de lo que está alrededor de mí, sino que quiero que mi sociedad, lo que está alrededor de mí, sea el producto de quién soy yo. Y hermanos, esto es verdad sobre el cristiano. Nosotros no debemos ser el producto de nuestra sociedad. Nuestra sociedad debe ser el producto de lo que somos nosotros. Nuestra sociedad debe estar impactada de lo que nosotros creemos y hacemos, no al revés. Okay. Ahora pasemos a exponer el versículo 20 y 21. Empecemos primeramente con el versículo 20. El mandato a los hijos. ¿Y cuál es el mandato? Obediencia. Miren el versículo 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Note que Pablo dice hijos. Esta palabra es la palabra tekna, la palabra griega tekna. ¿Okay? Es un término para referirse a los hijos en general y no está determinado a un grupo de edad. Es decir, pueden ser hijos de 20 años, de 5 años, de 8 años, de 10 años. ¿Okay? Pero según nuestro contexto, Pablo parece ser que está hablando sobre hijos que aún viven en la casa de sus padres. Quizás hijos menores o quizás hijos mayores. Hijos que aún viven en la casa de sus padres, por lo tanto están aún bajo la autoridad y la tutela de ellos. Y lo más probable es que esto no le guste a jóvenes mayores de 18 años, ¿cierto? Que aún viven con sus padres. Nuestra cultura de hoy dice que si el hijo ya cumple 18, él puede hacer lo que él quiera. Puede salir a la hora que quiera y regresar a la hora que quiera, aun si él vive con sus padres y es alimentado y sostenido por ellos. Pero las escrituras no enseñan esta cosa, hermanos. Los hijos que aún viven bajo el techo de sus padres son alimentados por ellos, sostenidos por ellos, deben obediencia en todo a sus padres. Así que, si aún vives con tus padres y ellos proveen por tus necesidades, tú estás llamado a obedecer este versículo. Ahora, ¿qué hay, pastor, acerca de los hijos que ya salieron del hogar y formaron sus propios hogares? Las escrituras nos dicen, en el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo lo repite en Efesios 6. Ahora, este mandato es para todo hijo, casado o no casado. Todos están llamados a honrar a sus hijos. Sin embargo, el hijo que ya dejó el hogar y tiene su propia familia, no está llamado a obedecer a sus padres en todo. No están llamados a obedecer a sus padres en todo. Puedo escuchar la opinión de mis padres y eso sería bueno. Por ejemplo, yo estoy casado y tengo hijos. Yo podría escuchar la opinión de mis padres, saber lo que ellos piensan y sería bueno hacer eso. Eso es una forma de honrarlos, pero esto no significa que yo voy a tomar sus consejos, porque yo ya estoy casado y tengo mi familia. Así que padres que están aquí, que algún día sus hijos ya saldrán del hogar, no pueden demandar obediencia completa a sus hijos. Si ya dejaron el hogar y tienen sus hijos y tienen su esposa, no pueden hacer esto. Y muchas veces sucede que los hijos siempre están pendientes a lo que la madre dice, ¿cierto? Y esto trae problemas en el matrimonio. Muchos esposos prefieren la opinión de sus madres que la opinión de su mujer. Pero la Biblia no nos llama a esto, hermanos. ¿Okay? Así que aquellos que han dejado su hogar, ellos son autoridad en su casa ahora. No están llamados a obedecer en todo a sus padres. ¿Okay? Hijos, sed obedientes. La palabra obediencia significa escuchar, dar oído y así someterse y a obedecer. Escuchar, dar oído. Esto es un imperativo del tiempo presente, lo cual indica una obediencia continua. Es como si Pablo dijera: hijos, sigan o continúen obedeciendo a sus padres. Lo que Dios demanda de todo hijo es, ¿qué cosa? Obediencia a sus padres. Y esto siempre ha sido lo que Dios demanda de los hijos desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Es tan claro, hermanos, lo que Dios demanda de los hijos, que en el Antiguo Testamento, cuando un hijo era una persona desobediente todo el tiempo, rebelde a sus hijos, ¿qué tenían que hacer con este hijo? Tenían que traerlo a los ancianos de Israel y lo tenían que apedrear.
Obviamente que esto ya no aplica a nosotros, sino hoy en día tendríamos muchos hijos muertos, ¿no? No aplica a nosotros, esto aplicaba a la teocracia, a ellos. Sin embargo, hermanos, podemos ver lo serio de este mandato, ¿cierto? Este mandato es serio, hermanos. Dios no ve con agrado a hijos desobedientes. De hecho, la desobediencia es característica de los impíos o de los hijos de los impíos. Por ejemplo, en Romanos 1, del 29 al 31, Pablo menciona una lista de pecados que cometen los hombres pecadores. Y entre ellos, Pablo menciona la desobediencia a los padres. Y en 2 de Timoteo 3:2, Pablo dice que la desobediencia a los padres será característico de los últimos tiempos. Parece ser que estamos en esos últimos tiempos ya, ¿no? Porque hoy en día es normal que los hijos desobedezcan a sus padres. Ahora hablemos acerca de la obediencia en sí misma, ¿ok? ¿Qué es la obediencia y qué no es la obediencia? Empecemos por lo que no es. ¿Qué no es la obediencia, ok? ¿Qué es lo que no es la obediencia, ok? Número 1, la obediencia no es obedecer renegando. La obediencia no es obedecer renegando. Hoy en día nosotros pensamos que la obediencia es simplemente algo externo, ¿cierto? Es decir, que si yo le digo a mi hijo, quiero que hagas A, B y C, y mi hijo lo hace enojado, renegando y molesto, ya obedeció. Hermanos, esto no es obediencia. Dios no llama a los hijos a que obedezcan de esta forma. Si ellos obedecen de esta forma, renegando y enojados, ellos tienen que ser corregidos. Ellos tienen que obedecer con un corazón contento. Tampoco, hermanos, la obediencia es una obediencia que se demora. La obediencia no es una obediencia que se demora. ¿A qué me refiero? A esto. Pepito, bájate de la mesa. Pepito no se baja de la mesa. Pepito, bájate de la mesa, te digo. Pepito no se baja de la mesa. Pepito, voy a contar hasta 3. 1, 2 y medio, y Pepito no se baja. Pepito, ya llego al 3, y Pepito no se baja. Y llega al 3 y recién saca su correa y le quiere castigar a Pepito, y Pepito recién se baja. Eso es desobediencia tardía. Eso es desobediencia demorada. Y mis hermanos, esto no es obediencia. Y los padres muchas veces son responsables y culpables de ese tipo de obediencia. Eso no es obediencia, eso es desobediencia. ¿Sí? No, ellos no obedecen cuando ellos quieren. Ellos obedecen cuando nosotros damos el mandato. Esa es obediencia. No cuando ellos quieren, cuando nosotros damos el mandato. Ahora, ¿qué es la obediencia entonces, hermano? Primeramente, la obediencia, hermanos míos, empieza con la disposición del corazón. Empieza con la disposición del corazón. Es una actitud del corazón y de la mente. ¿Qué significa la palabra obediencia que Pablo usa? Como dije, significa escuchar, dar oído y así someterse y obedecer. Esto significa que lo primero que tu hijo debe de hacer es escuchar tu voz, ¿cierto? Cuando un padre da un mandato, debe ser la tarea del hijo de escuchar la voz del padre. Mi papá habló, mi papá dijo algo. Es la disposición del corazón, de querer escuchar lo que el padre está diciendo. Así que los padres deben de entrenar a sus hijos a estar dispuestos y deseosos a escuchar su voz. Cuando tus hijos te desobedezcan, dile, hijo mío, tienes que escuchar mi voz. Cuando escuches mi voz, tienes que decir, sí mamá, sí papá. Esa es la disposición del corazón. Si el niño aprende a escuchar la voz de su padre, lo que el padre le pida hacer no le será una molestia. Si tu hijo está ansioso de escuchar tu voz, lo que tú le digas no le va a ser una molestia. ¿Por qué? Porque la disposición de su corazón es escuchar tu voz. Y si no le causa molestia lo que le vas a decir, su obediencia será inmediata, ¿cierto? Y si su obediencia es inmediata, entonces lo estarás entrenando a obedecer cuando tú digas, no cuando ellos digan. Entonces se dan cuenta que todo empieza con la disposición del corazón. Entrenar al hijo a escuchar nuestras voces. Tus hijos tienen que estar dispuestos a escucharte, ansiosos y deseosos de escucharte. Esto es un reflejo de nuestra relación con Dios el Padre. El creyente, hermanos, ¿cuál es la disposición de su corazón? Él quiere escuchar la voz del Padre, ¿cierto?
Cuando Él abre las Escrituras, Él quiere decir, Padre, hábleme hoy día, muéstreme sus caminos. Y cuando el Padre habla, ¿qué es lo que el cristiano hace? Escucha con ansiedad, ¿cierto? Y obedece inmediatamente. Obedece cuando Dios lo dice, no cuando Él lo dice. Así que la obediencia de nuestros hijos hacia nosotros es el reflejo de nuestra obediencia a nuestro Padre. Escuchen Salmo 119:60. Salmo 119:60. Me apresuré y no tardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré, dice. No me tardé. El salmista no escucha la voz del Señor y dice, bueno, ahorita no, pues Señor, no me moleste, estoy tomando mi siesta. No dice esto el salmista. El salmista dice, no me tardé, me apresuré a guardar tus mandamientos. Y la pregunta es, ¿por qué el salmista se apresura en obedecer? Y la respuesta es, porque ama la palabra de su Padre. Salmo 119:43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. El salmista está esperando a la ordenanza del Señor. El versículo 81. Mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra. Esta es la actitud del salmista hacia la palabra del Señor. Espero, y cuando me habla, actúo de inmediato. Esto me hace recordar al caso de Isaías, en Isaías 6, cuando él está viendo la gloria del Señor, ¿se acuerdan? Y después el Señor dice, ¿y quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué es lo que hace Isaías? De inmediato, ¿cierto? Yo iré, Señor, envíame a mí. Él no estaba esperando a ver si un angelito levanta la mano, quizás alguien por aquí levanta la mano, y si nadie lo hace, ya pues yo levantaré. No, la disposición de Isaías era, apenas el Señor ordenó, dijo, yo voy, Señor, envíame a mí. Y lo que es sorprendente es que Isaías ni siquiera dijo, ¿enviarme a dónde? ¿A qué? ¿A hacer qué? Él no hizo preguntas. Él de inmediato levantó su mano y dijo, envíame a mí, Señor. Y ni siquiera sabía dónde lo iban a enviar. Pero esta, hermanos, debe ser la disposición de nuestros hijos. Padre, aquí estoy. Manda que yo obedezco. La obediencia, hermanos, no es simplemente algo externo o superficial, es interna. El corazón tiene que estar envuelto en este tipo de obediencia. Si solo requerimos que nuestros hijos nos obedezcan sin importar la disposición de sus corazones, vamos a estar criando fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Obedecían o no obedecían? Sí obedecían. Obedecían externamente, pero su corazón estaba fuera del Señor. Ellos obedecían la palabra, buscaban todo lo que estaba ahí y ellos querían hacer todo, pero el corazón de los fariseos estaba fuera, lejos del Señor. No lo amaban internamente. Entonces no queremos hijos fariseos, ¿cierto? Que te obedecen en todo, pero sin embargo por dentro te odian, no te aman, te detestan. Y también, hermanos, si los entrenamos a obedecer de inmediato, quizás algún día ellos respondan inmediatamente al mandato del Evangelio, a que se arrepientan. Entonces imagínate si toda la vida los entrenamos a que nos obedezcan cuando ellos quieren, a que nos obedezcan demorándose. Cuando le predicamos el Evangelio cuando sean jóvenes, van a decir, bueno, no es tan importante, puedo obedecer cuando yo quiera, porque así mis padres me han enseñado. Entonces, hermanos, hay un propósito más grande, ¿cierto? El propósito es que nuestros hijos vengan al Señor, se arrepientan y declaren a Jesucristo como su Señor. Y mis hermanos, padres, esto no estaría fácil. Es muy difícil, jóvenes solteros. No es fácil criar hijos. Perdemos la paciencia. A veces es muy difícil. Pero hermanos míos, este es el estándar de Dios. El estándar de Dios es que nos encarguemos de nuestros hijos, le enseñemos su obediencia, los disciplinemos, los instruyamos. Génesis 18:19, escucha lo que Dios dice acerca de Abraham. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Abraham fue escogido, ¿para qué? Para enseñar a sus hijos los caminos del Señor. Deuteronomio 6:7, hablando sobre los mandamientos y los estatutos del Señor, y dice esto: y diligentemente las enseñarás a tus hijos.
Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Diligentemente enseñar a nuestros hijos. Con diligencia. Con diligencia, y hermanos, eso es lo más difícil. Ser diligente y constantes cuando criamos a nuestros hijos. Dios nos ha regalado hijos, hermanos, para enseñarles los caminos del Señor. Muchas veces los padres están más preocupados por cualquier otra cosa que enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Hoy en día los padres de familia piensan de esta forma: yo tengo que dar a mis hijos lo que mis padres nunca me dieron. Y esa es toda su preocupación, ¿cierto? Trabajan, se sacan el ancho, se rompen el lomo para darle todo lo que a mí nunca me dieron. Pero no les enseñan la palabra. La preocupación más grande es que tengan de todo. Pero hermanos, ¿de qué les sirve a nuestros hijos tener de todo y perder su alma? No les sirve de absolutamente nada. Así que obedezcamos al Señor, y quizás mañana nuestros hijos, o se diga sobre nuestros hijos lo que se dijo sobre Josías en 2 de Crónicas 34. En 2 de Crónicas 34 leemos la historia de Josías. Y él a los 8 años empezó a reinar en Jerusalén. Fue un rey a los 8 años. Pero luego el versículo 3 dice esto: porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Al 8º año de su reinado. Tenía 8 años cuando empezó a reinar. Más 8 años, 16. A los 16 años empezó a buscar al Dios de su padre. Hermanos, que esto sea verdad de nuestros hijos. Que a una temprana edad, jóvenes, empiecen a buscar a nuestro Dios. A nuestro Dios, hermanos. Y esto es posible. Tenemos aquí una hermana que tiene 16 años y el Señor la salvó a los 15. Y sus padres quizás no la llevaron a la iglesia. Pero nosotros sí, hermanos. Tenemos la oportunidad de darles el alimento espiritual todos los días. Y quizás algún día, hermanos, ellos empiecen a buscar a nuestro Dios. Miren el alcance del mandato. Versículo 20. Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo. En todo. ¿Okay? En todo, siempre y cuando lo que se manda al hijo no vaya en contra de lo que Dios manda. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto va primordialmente a los hijos que no tienen padres cristianos. La salvación de nuestras almas va a traer división en la familia. Y esto va a llevarnos a rechazar los mandatos de esos padres incrédulos para preferir los mandatos del Señor. ¿Okay? Entonces, obedecemos en todo, sí, pero siempre y cuando no vaya en contra de las enseñanzas de nuestro Señor. Si va en contra, no obedecemos a nuestros padres. Ahora Pablo nos da la razón de este mandato. Pablo dice, es agradable al Señor. Versículo 20, hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hermanos, Dios ve con agrado cuando nuestros hijos nos obedecen. Y tanto, hermanos, agrada al Señor que Dios pronunció una bendición sobre este mandato. Y Pablo dice que este es el primer mandato con promesa. El primer mandato con promesa. Los hijos deben ver la obediencia hacia sus padres como algo que primariamente complace al Señor. Así que cuando los hijos se porten mal, ustedes les recuerdan, hijo mío, lo que estás haciendo no complace al Señor. Si obedecen, recuérdales, hijo mío, lo que acabas de hacer complace al Señor. Entonces, lo que ellos hagan, hermanos, la obediencia que ellos tengan hacia nosotros, que siempre sea agradable al Señor. Recuérdenles esto. Entonces, hasta aquí hemos visto el mandato a los hijos. Veamos ahora el mandato a los padres. Versículo 21. Hijos, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El mandato es no exasperar a los hijos. Pablo dice padres. ¿Okay? Esta palabra padres aquí
es diferente a la palabra padres en el versículo 20. En el versículo 20 dice, hijos, ser obedientes a vuestros padres. Y en el versículo 21, la primera palabra, la palabra padres, es otra palabra en el griego. ¿Okay? La palabra en el versículo 21 es la palabra páteres. Y la del versículo 20 es la palabra goneis. ¿Okay? La palabra goneis siempre significa padres, tanto papá y mamá. Pero la palabra pateres a veces puede referirse a ambos padres, pero a veces también se refiere solo a los papás. Solo a los papás. Así que lo más probable es que Pablo ahora esté dirigiéndose a los papás, a los padres de familia, a los varones, a los esposos. Porque ellos son las cabezas de sus hogares y ellos tienen la responsabilidad primaria de dar órdenes a sus hijos. Pero también, como la palabra pateres es usado para referirse a ambos padres, también podemos aplicarlo a la madre. Pero primordialmente Pablo aquí se dirige a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperéis es la palabra eretizo en el griego, que significa provocar, incitar, irritar o enojar. Pablo está exhortando a los padres a criar a sus hijos de tal manera que hagan todo lo posible para no provocarlos al enojo, a la irritación, a la amargura o inclusive a la rebeldía. El Señor sabe, hermanos, que nosotros como padres somos capaces de abusar nuestra autoridad y causar así que nuestros hijos se enojen y estén amargos. Así que en amor a los hijos, Dios llama a los padres a no exasperarlos. ¿Okay? Este mandato sirve como una cerca alrededor de mi autoridad como padre. ¿Okay? Esto evita que aplique mi autoridad de maneras pecaminosas para con mis hijos. Ahora, ¿cómo un padre podría causar frustración a sus hijos o causarles amarguras? Con la severidad de sus palabras y acciones. Con la severidad de sus palabras y acciones. Con la severidad de sus palabras. Hay padres hoy en día que cuando piden algo a sus hijos, lo hacen gritando, enojados. Y luego se molestan cuando los hijos no obedecen. Otros padres nunca felicitan a sus hijos por lo bueno que hicieron. Nunca. Pero apenas hacen algo malo y lo hacen saber al hijo. Nunca haces nada bueno para agradecerte. Pero cuando hacen algo bueno, nunca le dicen gracias. Otros padres, que es mucho peor, insultan a sus hijos. Y esto es muy triste cuando un padre cristiano hace esto. Por no obedecerlos los insultan. Por hacer algo malo los insultan. Por no cumplir sus expectativas los insultan. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Quieres hacer subir la ira de tu hijo? Háblale con palabras hirientes. Pero si les hablas con palabras suaves, respuestas suaves, tu hijo te responderá de la misma forma. También podemos causar amarguras con nuestras acciones duras, ¿okay? Con la manera en que disciplinamos. Padres a veces disciplinan a sus hijos con enojo. Ya me cansaste, Pepito. Agarran la correa y empiezan a pegar. Golpean en enojo, corrigen en enojo. También cuando lo hacen excesivamente. Pepito tuvo un accidente, derramó el jugo y ya le pegan. Pepito se cayó y encima los padres le pegan porque se cayó. Castigos excesivos. También por disciplinar a sus hijos peñiscándoles. He visto padres que hacen esto. Les peñiscan el brazo, les jalan aquí las patillas. Hay padres que hostigan a sus hijos y cuando ellos reaccionan, sus padres los disciplinan. O sea, hostigas al hijo una y otra vez y el hijo te falta el respeto y lo disciplinas. Bueno, ¿para qué lo hostigas? ¿Para qué estás hostigando al hijo? Obviamente que te va a responder así. Esa es tu culpa por causar esto en tu hijo. Hay padres que avergüenzan a sus hijos delante de otras personas.
O también no les hacen caso cuando sus hijos los necesitan. También podemos causar amarguras en nuestros hijos cuando nos quieren hablar y nosotros no nos interesa. Y también con la falta de amor. Con la falta de amor. Escuchen lo que dice el comentarista William Hendrickson. Cuando los padres son injustos o demasiado severos, se engendra un espíritu de resignación llena de resentimiento en corazones de sus hijos. Los padres deben crear una atmósfera que haga de la obediencia algo fácil y natural, es decir, una atmósfera de amor y confianza. Cuando en la casa, hermanos, hay amor y confianza, los hijos obedecen mucho más fácil. Pero cuando hay ira, enojos, resentimientos, lo único que se engendra dentro del corazón del hijo es amargura. Sería muy triste ganarme el respeto y obediencia de mi hijo, no porque me ama, sino porque me tiene miedo. Sería triste, ¿cierto? Pero hay padres que ganan el corazón de sus hijos a palos. Y la Biblia no nos llama a hacer esto, hermanos. Y quizás algunos digan, pero pastor, los hijos se van a enojar de todas maneras y muchas veces se enojan porque simplemente no quieren obedecer. Y esto es muy cierto, hermanos. Y aquí hay un principio que quiero que escuchen. Si lo que Dios manda causa enojo e irritación en mis hijos, ellos están pecando contra Dios. Pero si el enojo y la irritación de ellos es causado por mi abuso de autoridad, yo estoy pecando en contra de Dios. ¿Me entienden? Lo que tenemos que evitar es que se enojen a causa nuestra. Si se enojan a causa de lo que el Señor manda, ellos pecan en contra del Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer para no causar ese enojo e irritación innecesaria? Efesios 6:4 dice esto: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Notaron algo aquí, hermanos? Si nosotros le preguntáramos a Pablo, ¿qué puedo hacer para no provocar a mi hijo a ira? Y Pablo diría, críalo en la disciplina e instrucción del Señor. Esto significa, hermanos, que la disciplina y la instrucción del Señor no causarían innecesarias enojos en nuestros hijos. Si podemos hacerlo bíblicamente, nuestros hijos no tendrían que enojarse con nosotros. La palabra criar aquí significa nutrir, cuidar, formar. La idea de esta palabra es que el niño debe ser criado con ternura, con mucha paciencia, con mucho cuidado, con mucho amor. Esto me hace recordar al señor Carlos, que tiene sus plantitas aquí afuera. Y él siempre las está regando. Y cuando sus plantitas tienen alguna hoja seca, le corta las hojitas secas. Y le pone nueva tierra. A veces veo cuando le pone nueva tierra. Y trae su jarrita y está regando sus plantitas. Lo trata con cuidado, ¿cierto? Cuando una planta es pequeña, necesita agua, pero no necesita mucha agua. Porque si le das mucha agua, la ahogas y la matas. Lo mismo con los hijos, hermanos. Cuando le damos mucha disciplina, cuando le exigimos demasiado, lo estamos matando espiritualmente, hermanos. Escucha lo que dice J.C. Ryle, o Ryle. Dice él, el amor debe ser el hilo de plata que atraviesa toda conducta. El amor, hermanos, tratar a nuestros hijos con amor. Y luego él dice esto. Dice la bondad, la gentileza, la tolerancia, la paciencia, la simpatía, la disposición a entrar en los problemas de un niño, la disposición a participar en las alegrías de un niño. Estas son las cuerdas por las que un niño puede ser conducido más fácilmente. Estas son las pistas que debes seguir si quieres encontrar el camino a su corazón. El hijo debe ganarse el corazón de su padre. Esto me hace recordar un Proverbios que dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Nuestros hijos, hermanos, su corazón debe ser ganado por nosotros. El amor es el gran secreto del éxito de la formación. Y la ira y la dureza pueden asustar, pero no persuadirán al niño de que tienes la razón. Así que es el amor, hermanos. Escucha lo que dice William Hendrickson. Un buen padre pasa tiempo con sus niños, le enseña, juega con ellos y les anima. Y por su ejemplo, como también por instrucción directa y verbal, les guía a Cristo. Entonces un padre tiene dos aspectos. Por un lado, juega con sus hijos.
ama a sus hijos, se tira al suelo si es necesario para jugar con sus hijos. Pero por el otro lado, el padre instruye, el padre educa, el padre muestra las escrituras. Hay dos lados en un padre. Así que padres, no exasperen a sus hijos, pero nútranlos con amor y paciencia. Y Pablo nos da la razón de ello. Dice, para que no se desalienten. Y esto es lo más triste en un hijo, cuando vive desalentado. La palabra desalentarse aquí significa desanimado, significa descorazonado. Nosotros diríamos cabizbajo, un niño cabizbajo. Los padres son capaces de hacer esto. Y cuando esto sucede en un hijo, la parte interna del hijo empieza a tener conflicto. Empiezan a sentirse inútiles, incapaces, rechazados. Sienten que nunca podrán complacer a sus padres. Y mis hermanos, esto hace mucho daño a nuestros hijos. Así que no los exasperemos. Y hermanos, noten el amor de Dios hacia nuestros hijos. Dios quiere que amemos a nuestros hijos. A Dios le preocupa a los pequeños. Así que quiero terminar recordando a los hijos en esta congregación. Y ya tenemos 4 niños por ahí atrás. ¿Okay? A los hijos menores de edad, Elías, Ángela, Judá que está por ahí atrás, Isabela que no va a entender esto. Escuchen esto, niños. Obedezcan a sus padres. Elías, Ángela, Judá, obedezcan a sus padres. Porque esto agrada al Señor, niños. Cuando ustedes obedecen a sus padres, ustedes hacen que el Señor se contente con ustedes. Le agrada al Señor. A los hijos mayores de edad, si sus padres no los criaron en amor y paciencia, si no los disciplinaron y los instruyeron como el Señor manda, perdónenlos, hónrenlos y obedézcanlos, aun si ellos no son creyentes. Aun si no son creyentes, hónrenlos, perdónenlos y obedézcanlos. A los padres, escuchen esto, ustedes van a fallar a sus hijos, van a fallar en criarlos como el Señor manda. ¿Okay? Y si lo hacen, y sé que lo harán, quiero que hagan 2 cosas. Número 1, pidan perdón a sus hijos. Muchos padres creen o dicen cosas como esta, ¿no? Pedir perdón yo. Si él es el hijo, él tiene que pedir perdón. Pero no, hermanos, si nosotros hemos hecho algo en contra de nuestros hijos, si hemos pecado en contra de ellos, pídale perdón. Y llámalo y dile, hijo mío, perdóname porque levanté mi voz, estuve enojado contigo. Perdóname porque te discipliné muy duro. Pídele perdón. Y número 2, recuerda que hay gracia para ti. Hay gracia de parte del Señor. Es difícil, pero el Señor no te ha dejado solo. Te ha dado su espíritu, te ha dado su gracia, para que sigas creciendo a ser un mejor padre. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, le damos gracias por este tiempo que nos ha regalado de poder examinar sus escrituras, de poder ver, Señor, los mandatos de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Le pedimos que nos regale su gracia y que nos ayude, Señor, a poder ser padres e hijos que agradan a usted. Sé que necesitamos mucha de su ayuda y así que lo pedimos, Señor. Y usted es un buen padre y usted nos regalará su gracia necesaria para obedecerlo en estos mandatos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.